Hola, buenas tardes. Dios les bendiga nuevamente. Vamos a continuar con nuestra lectura. Hoy va a corresponder iniciar el capítulo 4. Y este capítulo realmente no tiene división, pero lo que vamos a hacer es la voy a dividir en dos. Entonces hoy quiero hablar desde el versículo 1 hasta el 24 y ya la próxima oportunidad que yo tenga, que posiblemente va a ser el lunes, y vamos a iniciar desde el 25 para completar los versículos. Serían tres divisiones, del 25 al 45 y ya después 46 al 54. Bueno, pues dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque, acá hay una nota, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. Los fariseos estaban diciendo: mira, Jesús bautiza más discípulos. Los fariseos habían oído que Jesús estaba bautizando más discípulos que Juan. Pero en realidad el versículo 2 nos da la nota que dice: aunque Jesús mismo no bautizaba. Jesús no era el que estaba haciendo los bautismos, sino más bien sus discípulos. Verso 3 dice: salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Ya había surgido, recuerdan en la lectura anterior, ya había una oposición en contra de Jesús, en especial de parte de los fariseos. Durante los evangelios se van a dar cuenta que este grupo, y recuerden que ellos se sentían amenazados, le tenían celos, envidia a Jesús porque la gente lo seguía más a él. Estaban molestos porque él era más popular. El mensaje de Cristo contradecía muchas de sus enseñanzas. Y lo más importante es notar que Jesús se dedicó más a predicar, que era mucho más excelente que a bautizar. Ahora, 1 Corintios 1:17 nos dice Pablo diciendo: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo que Pablo aquí nos está enseñando no es que el bautismo no es importante. Sí lo es, pero tiene su lugar. Y Pablo mismo no fue llamado a bautizar, como Jesús mismo no vino a la tierra para bautizar. Él vino para enseñarnos las verdades de Dios. Y Jesús llama a Pablo para ser un siervo de Cristo, para proclamar el evangelio. Y su responsabilidad no fue ni era de ir y bautizar, sino más bien él era un misionero que levantó muchas iglesias, proclamó fielmente el evangelio en muchas ciudades, en muchos lugares. Y entonces eso es lo esencial. Jesucristo, ¿verdad?, se dedicó a la predicación, se dedicó a enseñar. Entonces por eso la nota en el verso 2 nos dice que Jesús no era el que bautizaba, sino más bien sus discípulos. Versículo 4 dice: y tenía que pasar por Samaria. Ahora, para darles un poquito de historia, Israel llega a ser dividido en dos reinos: el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Ahora, después que el reino del norte, con su capital Samaria, cayó en manos de los asirios por su desobediencia, Dios permitió que los asirios vinieran hacia y los tomaran en cautividad. Deportaron muchos judíos a Siria. Y lo que hicieron reemplazaron a muchos de su gente asiria a establecerse y a ayudar a mantener la paz ahí en Samaria. Y claro que de esto, del matrimonio entre aquellos extranjeros y los judíos que quedaban, surgió una raza mixta. Y ante los ojos de los judíos, ellos miraban esto con desagrado. Ellos consideraban esto como algo impuro. Y los judíos que no estaban mezclados
am, odiaban a aquellos que tenían una raza mixta, que eran los samaritanos, porque se sentían traicionados, pues, que traicionaron a su gente, traicionaron a su nación. Y pues los samaritanos establecieron, ¿verdad?, un lugar alterno, un lugar donde adoraban ellos, en el monte Gerizim. Parece que está en 2 de Reyes 4:20, que era para ellos como el templo de Jerusalén para los judíos. Esto llegó a ser destruido también, y pues los judíos hacían todo lo posible para no viajar a Samaria. Vamos a suponer que tenían que llegar a un lugar y quedaba en medio Samaria. Lo que preferían hacer ellos era darse toda la vuelta completa, aunque durara más largo el viaje. Odiaban tanto, no querían para nada entrar a Samaria. Pero lo hermoso es que Jesús no tenía motivos para vivir con esas restricciones culturales. La ruta a través de Samaria era la más corta, y esa fue la que tomó. ¿Por qué? Porque recuerdan que Dios no hace acepción de personas. Dios no ve a una raza superior a otra. El ser humano puede hacer esas distinciones, puede creerse más superior por el color de su piel, por el nivel de educación, nivel social. Pero en cuanto a Dios, en cuanto a lo que es el cristianismo, eso no debe de existir. No entre los hijos de Dios, no entre verdaderos creyentes. Personas que profesan serlo y actúan de esta manera no son genuinos, sino más bien son personas, ¿verdad?, superficiales. Versículo 5 nos dice, ya para darle ese poquito de historia ahí, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Una mujer, y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Ahora quiero que nos demos cuenta que aquí en el versículo 6, cuando dice que estaba cansado del viaje, cansado del camino, está resaltando la humanidad de Jesús. Recuerdan que Él vino Dios se encarnó en ser humano, y mantuvo su divinidad, pero también mostraba sus rasgos humanos. En este caso mostró que estaba cansado del camino. Ahora, era como la hora sexta, y si nosotros llegáramos a usar lo que era el horario romano, serían como a las 6 de la mañana, pero en este caso era en base al horario judío, que era más o menos como a las 12 de la tarde. Ahorita les explico el porqué de esto. Versículo 7 dice: una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Ahora, aquí estamos hablando un lugar, un pueblo en una ciudad de Samaria, llena de personas samaritanos, que por lo cual el judío puro odiaba, no quería ningún trato con ellos. Y vemos a Jesús, un judío, llegar ahí sin ningún problema. Llega a un pozo, está cansado, y el pozo de Jacob estaba situado dentro de la propiedad que le había pertenecido originalmente a Jacob en Génesis como capítulo 33. No era un pozo de manantial, sino que el agua se acumulaba en el fondo cuando caía lluvia y había rocío. Los pozos mayormente estaban localizados en las afueras de la ciudad, junto a los caminos principales, pero 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, las mujeres iban a sacar agua. Ahora, esto es importante notar, porque la costumbre de las mujeres era ir tempranito en la mañana o ya en atardecer, porque en esas horas eran horas donde no estaba muy caliente, estaba fresco. Y pues esta mujer, es extraño que ella fue al mediodía, quizás para no encontrarse con otras personas debido a su reputación, lo cual vamos a ver en unos momentos. Aquí Jesús dio a esta mujer un mensaje extraordinario acerca del agua pura.
y fresca que puede satisfacer la sed espiritual para siempre. Ahora vamos a ver versos 8 y 9. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Ella sabía que los judíos los detestaban, que los odiaban, pero estaba confundida, no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Dice: ¿Cómo me estás pidiendo agua? Tú sabes que no nos llevamos bien. Bueno, esta mujer era samaritana, miembro de la odiada raza mixta, tenía una mala reputación. Por eso mismo, en vez de ir temprano en la mañana, cuando la mayoría de las mujeres iban a sacar agua, ella escogió un horario no común, no normal, donde estaba más caliente, donde más probable no había nadie, no pensaba toparse con nadie, pero eso es lo hermoso de Dios. Nosotros podemos ni estar pensando que Él va a venir a encontrarnos, pero nos encuentra en circunstancias que ni nos imaginamos. Pero así de maravilloso es Dios, que Él viene y nos busca a nosotros. Ella no esperaba encontrarse con Jesús, pero Jesús ya tenía planes de verse ahí para poder hablarle a esta mujer. Otra cosa, ella estaba en un lugar público. Ningún judío respetable le hablaba a una mujer bajo estas circunstancias, siendo samaritana, teniendo mala reputación y más bien en público. Pero Jesús lo hizo. Lo hermoso del evangelio, lo hermoso del cristianismo es que no hay un menosprecio hacia la mujer. No hay lo que la sociedad de hoy quiere hacer entender, que Dios es un Dios machista. No lo es. Dios es un Dios que cuando mira al hombre y a la mujer los mira como iguales, pero claro, tienen sus funciones distintas. No somos mejores que las mujeres no son inferiores, y lo hermoso es que Jesús viene y tiene una conversación con esta mujer. Para un judío no se hacía, pero lo hermoso de Jesús es que Él rompe barreras. Él viene a quitar lo que personas ponen como restricciones, que no le hables a esta persona, que no vaya, y que no puedes hablarle a los bautistas, que no puedes hablarle a las asambleas de Dios, a la iglesia de Cristo, que no te metas con los metodistas. Esas solamente son regulaciones, restricciones de hombre. Mira, yo tengo amistades de todo, de que son tanto bautistas, yo tengo amistades metodistas, yo tengo amistades de asambleas de Dios. La cosa es, nosotros como hijos de Dios, y yo tengo respeto hacia las organizaciones, a las asambleas de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista. La cosa es que yo no me voy a encerrar en una caja y decir, no voy a hablarle a ellos porque no son de mi iglesia. Si somos familia en Cristo, si hemos creído en Jesucristo, estamos unidos por lo que Él hizo en la cruz, a nosotros creer en Él. Ahora, vamos a respetar, ¿verdad?, lo distinto, tal vez las enseñanzas en las cuales podemos tener unas pocas diferencias, que sean cosas secundarias, que no son principales, que no son fundamentales a la fe. Y entonces, aquí vemos a Jesús mostrándonos que el evangelio es para todos, sin importar la raza, sin importar la posición social, ni los pecados cometidos, porque cuando nosotros venimos a Cristo, cuando Cristo nos salvó a nosotros, nos encontró en un lugar oscuro. Él vino a la oscuridad y nos sacó a su luz admirable. Jesús cruzaba cualquier barrera por predicar las buenas nuevas. Y quienes lo seguimos, no podemos hacer menos. Tristemente, a veces dejamos que el prejuicio en nosotros, no le voy a hablar a esa persona porque habla inglés y es americano y es de color, de raza morena, no le voy a hablar. No, hermanos, dejémonos de esas cosas. Somos llamados a proclamar el evangelio a toda criatura, a toda persona. Versículo 10 nos dice: respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva.
¿Qué quiso decir aquí Jesús con agua viva? En la Biblia, si nosotros vamos como al Salmo 36:9, a Dios se le llama el manantial de agua, el manantial de la vida. En Jeremías 17:13 se le llama manantial de aguas vivas. Al decir que podía dar agua viva, que saciaría para siempre la sed, Jesús declaraba que Él era el Mesías esperado. Solo el Mesías podía dar este regalo que satisface las necesidades del alma. No se encuentra en los vicios, no se encuentra en los eventos deportivos, no se encuentra en el entretenimiento, no se encuentra en los trabajos, no se encuentra haciendo familia. Esa satisfacción que nuestras almas anhelan solamente la puede ofrecer Cristo y ningún otro. Ninguna otra persona, ningún otro individuo, ninguna otra figura lo puede ofrecer. Solamente Jesucristo. Verso 11 nos dice, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, porque él estaba hablando de saciar su sed espiritual. Ella estaba pensando en lo físico, la sed física. Y el pozo es hondo. ¿Y de dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. El que viene a tomar físicamente agua, físicamente no será saciado su sed, tendrá que volver y volver. Pero el que bebe del agua que yo le daré, hablando Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí para sacarla. Muchas cosas espirituales tienen su paralelo en las físicas. Así como nuestro cuerpo padece de hambre y de sed, también nuestras almas padecen de una hambre espiritual, de una sed espiritual. Pero nuestras almas necesitan agua y alimento espiritual. La palabra de Dios es un alimento espiritual. Esa comunión con Dios es esa agua viva que sacia esa sed espiritual. Y la mujer confundió las dos cosas, las dos clases de aguas, porque es muy posible que nadie le hubiera hablado antes del hambre y de la sed espiritual. Nos abstenemos de la comida y de agua cuando lo requieren. Cuando me da hambre, yo voy y como, me da sed, voy y tomo agua, tomo algo. ¿Por qué lo hacemos con nuestras almas? La palabra viviente Jesucristo y la palabra escrita, la Biblia, pueden satisfacer esa hambre y sed que hay en nuestras almas. Verso 16 dice, y él le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, y en eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando esta mujer se dio cuenta de que Jesús conocía su vida privada, enseguida cambió de tema. A menudo las personas, nosotros hacemos lo mismo, sentimos una molestia cuando alguien toca nuestros pecados o problemas y procuramos pasar a otro asunto, que se nos hace más fácil evadir. Si alguien nos hace esto, al nosotros compartir el Evangelio, deberíamos profundizar o tratar de centrar esa conversación hacia Cristo. Él es la agua viva. Él es lo que toda persona necesita para saciar esa sed espiritual. Su presencia saca a la luz el pecado y molesta a la gente. Pero solo Dios puede perdonar pecados y dar vida nueva. Eso es tan precioso. Verso 20 nos dice,
Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. La mujer puso en discusión un tema teológico muy popular. ¿Cuál es el mejor lugar para adorar? ¿Cuál es el lugar indicado? Pero su pregunta era una cortina de humo para proteger su profunda necesidad. Jesús condujo la conversación hasta el punto más importante. La ubicación del adorador no es ni remotamente más importante. No es dónde está localizado, sino más bien nuestra actitud al adorar. Eso es lo esencial. No dónde vas a adorar, cuál es tu actitud. No es tanto lo importante dónde adoras, sino más bien cómo lo haces. ¿Cuál es tu actitud al adorar? Verso 21. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, hablando de los samaritanos, adoraréis lo que no conocéis. Nosotros, hablando de los judíos, adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué significa esto? Que sobre las raíces judías venía la redención. A los suyos vino. Dios vino a este mundo, a su creación. Específicamente fue primero a los judíos. Pero los judíos no lo recibieron. Pero de ahí, de esas raíces judías, viene la redención, la salvación. Por eso decía Jesús, la salvación viene de los judíos. Verso 23, y ya para terminar: pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Esto significa que el espacio físico no lo puede limitar. ¿Por qué? Bueno, porque Él no tiene un cuerpo físico. Él es un ser. Él es espíritu. A Dios se le debe rendir adoración de naturaleza espiritual, porque Él es espíritu, está presente en todo lugar y puede adorarse en cualquier lugar, a cualquier hora. Eso es lo hermoso de Dios, que Él es omnipresente. Él está presente en todas partes, tanto aquí donde yo estoy en Arkansas, Estados Unidos. Él igualmente cuando nuestros hermanos en México, nuestros hermanos en Europa, nuestros hermanos en Canadá, nuestros hermanos en Centroamérica, Suramérica, en África, en Asia, Él está presente en el mismo momento, en todas partes. Por eso podemos nosotros tener acceso al trono de la gracia y venir con Dios confiadamente y acercarnos y saber que Él puede escuchar y oírnos. Ahora, recuerden que no se trata en cuanto dónde adoramos, sino más bien lo esencial es cómo adoramos. Es nuestra adoración en espíritu y en verdad. ¿Tiene la ayuda del Espíritu Santo? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo en la adoración? Bueno, el Espíritu Santo, nos dice Romanos 8:26, Él intercede por nosotros. Nos ayuda en nuestras debilidades. Juan 14:26 dice que nos enseña las palabras de Cristo, y Romanos 5:5 dice que nos ayuda a sentirnos amados. Es tan importante cuando nosotros nos adoramos a Dios, tomemos en cuenta que Él es espíritu y por lo tanto la adoración es algo que tiene que ser en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores anda el Padre buscando que le adoren con la actitud correcta. Porque adoración no es cuando nos estamos cantando, levantando nuestras manos, cantando. Ese es un aspecto de la adoración. Pero la verdadera adoración es nuestro caminar diario con Dios. Cómo tratamos a las personas, cómo somos en la familia, cómo somos con la congregación, cómo somos en nuestros lugares de trabajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Somos humildes, somos personas honestas, somos íntegros. Esas cosas
son lo que realmente encierra la adoración, nuestro caminar, nuestro andar, nuestra obediencia a Dios. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones y feliz sábado.